Vamos a empezar a grabar. Si después les surge otra pregunta, eh, mm, nos la hacen, ¿ya? Aquí. Caso clínico. Muchachos, les quiero dejar algo en claro. En esta parte donde vamos a empezar a trabajar del caso clínico, cada grupo va a crear un caso, ¿ya? Van a crear un caso que va a ser real, ajustado a nuestras realidades, ¿ya? Por ejemplo, no podrían poner una patología que fuera frecuente en Estados Unidos, sino algo que sea real en nuestro contexto nacional. Por lo tanto, van a tener que crear algo que se llama historia clínica, ¿ya? La historia clínica es donde uno le empieza a preguntar al paciente cuál es su nombre, dónde vive, todos esos datos, donde uno empieza a conocer a su paciente. La historia clínica es algo complejo de elaborar. Aquí vamos a tomar ciertos aspectos de la historia clínica. En segundo año, usted va a seguir reforzando esto y va a conocer más aspectos de la historia clínica, o los va a entender más, como va a ir conociendo ya más información. En tercero, que es donde empezamos a evaluar, vamos a terminar eh, el cierre de este saber, es como se consolida. Ya la historia clínica no es algo que usted va a ser experto en ella en primer año. Vamos a empezar a conocerla acá, pero usted la va a seguir trabajando y puliendo a lo largo de los años, ¿ya? Pero aquí es importante que la empecemos a conocer para que usted sepa qué es lo que tiene, cómo uno se empieza a comunicar, cuál es como la pauta que uno mentalmente y a través de una conversación uno sigue con su paciente, ¿ya? Pero no quiero que queden con la idea de que aquí usted va a ser experto. No, aquí va a empezar a conocer y en segundo hasta tercero va a empezar a seguir madurando estos aspectos. Y cada vez que lo escuche, porque lo va a seguir escuchando siempre, le va a ir haciendo sentido más cosas, puesto que no es fácil hacerlo. Ya aquí vamos a dar algunos aspectos generales. Y después vamos a mostrarle algunos ejemplos prácticos y usted va a reconocer, ¿ya? ¿Qué tipo de anamnesis fue? Si fue buena, mala, por qué, no, ¿ya? Para construir la historia clínica, uno tiene la ficha clínica dependiendo de dónde esté. Si uno va a un contexto hospitalario, ¿cierto? Los pacientes tienen muchas fichas clínicas. En contexto, por ejemplo, en lugares como la Mutual, que son estos centros que nos van a contar cómo funciona la próxima semana, tienen un sistema todo online. La mayoría de los lugares ya todo online, ficha electrónica, en donde uno ingresa y dice, el paciente estuvo en tal lugar en tal fecha, estuvo con este médico, el médico hizo esto, le pidieron esta imagen, tiene estos medicamentos, está todo online, uno tiene toda la historia. De hecho, puede ver hasta las imágenes del paciente, ¿ya? Entonces, esa es una fuente de información que uno la puede revisar antes de conocer al paciente. Ya en un contexto ambulatorio, y si el paciente pidió una hora, también hay datos que se ingresan de él ya, y uno sabe su nombre, ya sabe su RUT, ya sabe su diagnóstico, ¿cierto? Por eso uno va y llama al paciente desde antes de conocerlo, usted le dice, ¿usted es la señora tanto? Sí, uno ya conoce el nombre del paciente, ¿cierto? La interconsulta, por lo tanto, también es una fuente de información, y uno la lee, ¿cierto?, antes de ir a conocer a su paciente. La familia también es una fuente de información importante, ¿ya? Ayer Yolanda les contaba y Danilo cómo ellos se informaban e integraban a la familia, ¿ya? Pero esta integración siempre dentro de ciertos márgenes, que la familia sea un canal de información y no sea un obstáculo de información, porque también hay familias que, por ejemplo, no dejan hablar al paciente, quieren hablar todo, y el paciente ahí, ¿y usted qué cree? Y no, es que él no sabe nada. Entonces, también es importante ahí hacer un buen uso de este recurso familiar y siendo uno el responsable de guiar esa información. Pero es un recurso valioso dentro de la historia clínica. Y otros profesionales también, ya dentro de, mediante una ficha electrónica o mediante la conversación que uno puede establecer con otros profesionales. Por ejemplo, les contaban ayer el caso de la clínica Input, que tiene varios profesionales que atienden al mismo paciente y entre ellos se comunican, oye, está este paciente, este caso,
qué antecedentes tienen, también es una fuente de información, ¿ya? Eso es importante. La historia clínica, por lo tanto, es un proceso profesional en donde se establece la comunicación del paciente con el tratante. Es un momento sumamente importante. Es uno de los momentos más importantes por todo lo que hemos hablado, por la generación de confianza, por la empatía, por la seguridad que nos va a entregar el paciente, por mi responsabilidad ética de informarme de quién es mi paciente, ¿cierto? Por todo lo que hemos visto. Ya esto ya debería ser casi un punteo y usted entender esta idea en base a todo lo que hemos conversado en el primer semestre. Dos personas intercambian un mensaje, dos personas. La historia clínica de lo cercana que es algo que es confidencial. Ya hay algo que usted debe aprender desde ya. Cuando uno conoce a su primer paciente, uno queda muy entusiasmado y feliz y con ganas de contarle a todo el mundo quién era su primer paciente. Pero eso no es correcto, ¿cierto? Es un contexto clínico en donde la persona, la identidad de esta debe quedar totalmente resguardada. Es por eso que nosotros siempre, cuando usted presenta, bueno, en este caso va a ser un caso creado, ficticio. Como es ficticio, a lo mejor usted se puede basar en alguien. Si usted se basara en alguien o usted que tuvo este diagnóstico que justo coincidió, no sé, le tocó el área respiratoria y su mamá, no sé, tiene asma, pero ahí hay un paciente real. Si fuera un paciente creado, ficticio, yo le inventé el nombre, yo puedo decir su nombre, pero si es un paciente real, yo solo puedo, cuando presento un caso, decir paciente de iniciales MJK, pero nunca decir su nombre completo. Ya eso no es algo que resguarda la seguridad del paciente desde la ley, ya eso no es correcto. Y a pesar de que uno tenga, oye, tuve una paciente y tanto, y quiere contar su nombre, no es correcto, ¿ya? No revelar la identidad del sujeto, ¿ya? En su caso, le repito, si usted se basa en una historia real, no transmita la identidad del paciente, solo las iniciales. Si es un nombre creado, el paciente no existe, no sé, se llama Condorito, un nombre creado, ya no tendría problema en ese sentido, ¿ya? Pero los pacientes reales nunca, ni en una presentación hacia nosotros, transmitir su identidad. ¿Ya? El paciente recordar que en esta anamnesis no solo va a transmitir información, va a transmitir sus sentimientos, sus ideas, sus metas, ¿ya? Entonces, algo que es sumamente importante y que ya lo conocemos. Ahí dice, el tratante debe aplicar sus conocimientos técnicos, ya sobre todo si viene una conversación cercana, debe tener una guía. Y en esa conversación nosotros vamos a buscar antecedentes y no los debemos olvidar. O sea, también debe ser una perfecta mezcla entre generar empatía, generar esta alianza, pero extraer información que necesitamos para el caso, ¿ya? Pero de una forma que no sea una entrevista así, pregunta-respuesta, sino que efectivamente sea una conversación. Nos pasa mucho que cuando usted empieza a hacer una anamnesis y está con el paciente, ¿qué hace usted? Para no olvidar lo que quiere preguntar, lo lleva todo anotado como en una agendita, ¿cierto? Usted tiene una agendita que va anotando. Y están así haciendo la anamnesis. Nombre, edad, dirección, root, ¿qué confianza va a generar? Ya debe ser una conversación en donde uno a través de una pregunta quizás abierta, el paciente pueda entregar. Por ejemplo, distinto si yo pregunto dirección, o le digo, cuénteme usted dónde vive, cómo lo hace para llegar aquí a la clínica, cómo se traslada, porque uno quiere saber dónde vive pensando en eso, no para ir a visitarlo, ¿cierto? Sino para quizás saber qué complejidades tiene el paciente para acceder, al lugar de atención. Entonces, si bien el antecedente dirección, yo lo voy a es algo que yo quiero saber, el cómo lo pregunto es lo que hace la diferencia, ¿ya? Hay preguntas que también quizás no es necesario hacer. Si en la interconsulta o en la historia ya vi que tenía el root, por ejemplo, no es necesario quizás preguntarle, ¿y cuál es su root? ¿Ya? Si son datos que yo ya tengo y mejor dedicar esa anamnesis a indagar en cosas que me van a aportar más información que algo que ya tengo escrito.
¿ya? Es distinto cuando uno quiere corroborar algo. Pues si uno tiene una interconsulta y dice, el paciente dice que fue a ver al médico el 20 de septiembre. Uno le dice, y usted fue a médico, ¿cierto? Y el paciente definitivamente sí. Y usted aquí dice que fue el 20 de septiembre. Entonces, es distinto cómo uno va integrando esa información al paciente, ya versus hacer pregunta, respuesta, en donde uno ni siquiera es capaz de mirar al ojo y usted ni siquiera va procesando lo que el paciente le está entregando, sino que va completando como una encuesta, y para eso quizás mejor se la dejo escrito y que el paciente la escriba, ¿ya? Y lo que está ahí marcado, la confidencialidad, que era lo que yo le comentaba, ¿ya? La historia clínica es un porcentaje importante de la evaluación, ya es una herramienta de evaluación que nos va orientando hacia nuestros pasos siguientes, que es la evaluación física que hacemos con nuestras manos y la toma de decisiones para nuestra problemática y la selección de nuestras técnicas de tratamiento kinésico. Ojo, cuando uno conversa con el paciente también identifica el tipo de comunicación que éste tiene. Hay pacientes que son súper constantes para responder y hay otros en que a uno le hace una pregunta así y una respuesta enorme. Por lo tanto, el tipo de pregunta no necesariamente va a ser el mismo. Ya identificar en qué casos a lo mejor es necesario hacer una pregunta abierta, ya como por ejemplo, ¿qué le pasó? Una pregunta abierta, ¿cierto? O en el caso que uno identificó que era un paciente que hablaba mucho, a lo mejor ir a esto que yo les digo, a ver, eh, cuénteme, aquí dice que usted fue a médico en tal fecha, como que uno va haciendo una guía para esperar una respuesta más precisa versus un relato tan amplio. Eso selección va a depender del paciente. No hacer lo que hice yo ayer con Danilo, que le dije cortito. Yo lo conozco, por eso le dije cortito, pero el paciente no. Claro. Entonces, ir ahí para que tampoco el paciente se intimide, como dice Andrea, y diga, chuta, como que el kinesiólogo no quiere que hable mucho, como que se quede con esa impresión. Entonces, tenemos que ser inteligentes para saber hacer preguntas. Daisy, de repente, no sé si soy yo, pero de repente como que tu audio se va un poco. Y no sé si el resto me puede retroalimentar. Estoy aquí con el internet de la universidad. Quizá, Sí, es la profesora Daisy, dicen. Sí. ¿no? ¿Y se va en volumen o se corta? En volumen. Pero se alcanza a escuchar, pero más bajito. Sí, Ya, poquito se... Sí. ya, si alguna idea no queda clara, es que estoy con el internet de la universidad. Y eso que somos poquitos, estamos don Ramón y yo en la universidad. Estamos ocupando todo el internet. Preguntas directas, saber cuándo Está hacerlo. Estamos Daniela y muteados. Gabriel. Está Y Daniel y Gabriel en el otro lado. entonces, eso depende del paciente que tengamos, ¿ya? Y eso es algo que con el tiempo uno va aprendiendo, ya no crea que le vamos a exigir que usted mire al paciente y sepa que tenga, pero sí que vaya aprendiendo estos aspectos en el tiempo, ¿ya? Ojo también con cosas sensibles, lo que hemos hablado. A veces una pregunta, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Ya le hemos dado alguna arista con preguntas que van a gatillar más que una respuesta informativa, ¿ya? Sino que van a hacer ahí despertar sentimientos. Ya, eso en cuanto a algunos consejos de cómo hacerla. Después les vamos a mostrar como algunos ejemplos prácticos, ya que tienen que ver con el tono de voz, con esos aspectos, ¿ya? Pero ahora, la información, ¿cómo se divide? Lo primero es ir a esos aspectos que no identifican al paciente, que parte de ellos, si el paciente ya tiene una ficha, los vamos a conocer, o si vienen en la interconsulta, también. Luego está compuesta, no necesariamente en este orden, pero dentro de la conversación, rescatar antecedentes que hablen de una anamnesis remota. Por ejemplo, el paciente consulta porque tiene un dolor en la rodilla, pero además el paciente tiene otras enfermedades como hipertensión, es diabético, tuvo una cirugía, como una serie de historias que quizás se relaciona con el cuadro actual, pero que le pasó antes de este diagnóstico, ya como el pasado, pues se habla como remoto, todos esos antecedentes relevantes. Y la anamnesis próxima que tiene que ver con su consulta actual, ya su diagnóstico actual, quién es su médico actual, su medicamento, etcétera, que ahí lo vamos a describir. Y después que yo tengo todos esos antecedentes recién,
paso a la evaluación que nosotros hacemos con nuestras manos, donde vemos cómo está su fuerza, su funcionalidad, su respiración, su corazón, etcétera, ¿ya? ¿Qué antecedentes vamos a preguntar? ¿Cómo vamos a entablar esta conversación inicial? Lo voy a leer rápido porque muchas de estas cosas las conocemos, ¿ya? Saludar, ¿cierto? Lo primero, si ya conocemos el nombre del paciente, decir el nombre del paciente, inmediatamente presentarnos, ¿cierto? Postura, mi postura como tratante. Eso es que cómo me va a ver a mí el paciente, ya que también lo hemos visto. Presentarse, la comodidad que le vamos a dar al paciente, ya ubíquese acá, tenemos un escritorio, no sería adecuado, como lo veíamos en algunas cosas, hacer una anamnesia en un pasillo, ¿cierto? Sino darle este enfoque de privacidad. Explicar por qué le vamos a hacer las preguntas. Todo procedimiento, usted no hace nada, nada, si usted no le explica al paciente lo que va a hacer y por qué lo va a hacer, ¿ya? Y explicarle para que él entienda, ¿ya? A lo que también decían los colegas, él, o sea, mi responsabilidad también de darme a entender, ¿ya? Eso es importante. Iniciar con alguna recomendación sería iniciar para favorecer la confianza con preguntas abiertas y si en esa pregunta abierta no logro tener todos los datos, ir a preguntas más cerradas, ¿ya? Eh, Siempre en la conversación, comunicación permanente y fluida de la postura, de lo verbal, desde lo físico, etc. Usted, como tratante, muéstrese relajado y seguro. Quizá eso va a ser difícil en su primer paciente. Por eso ensayémoslo y por eso lo vamos a ensayar desde primer año, ¿ya? Sin impaciencia y sin interrupción. Idealmente, que en el escenario que uno pudiese hacer esta anamnesis sea en donde uno ya tengo este tiempo y en este tiempo totalmente concentrado en mi paciente, sin estar pendiente de que usted bájeme el brazo, súbame, ojalá dedicarme a él, si no serían barreras de la comunicación, ¿ya? Mantenga contacto ocular, cuidar de no sugerir respuesta. Ya, oiga, y su dolor es como que le quema, ¿cierto? Sí, como que uno le da la respuesta que uno quiere escuchar al paciente. Entonces, mejor darle una variedad de ejemplos, si es que él no entiende, a sugerir una respuesta. ¿Ya? Eh, Respetar al interlocutor, obviamente, ojo con los acompañantes. Hay casos en que si usted le toca atender a un niño, ya lo hemos conversado, en donde deben estar presentes los padres, ¿ya? Pero hay casos en donde pacientes adultos descansan y toda la información quizás la aporta el acompañante y el paciente no habla nada. Entonces, quizás también en ocasiones sea importante, vamos a conversar primero con usted y después, si nos falta algún antecedente, se lo vamos a preguntar a su acompañante. También uno, dependiendo del caso, puede ocupar esos escenarios. Ya dar tranquilidad, crear ambiente de confianza, como decía, ser empático y crear un resumen. Por ejemplo, después de hacerla, a ver, entonces usted me cuenta qué tal fecha, hay algo que se me olvide, que usted me quiera contar, que usted crea que sea relevante, importante que yo sepa dentro de ese resumen, entonces uno le da ese pie al paciente para que aporte otra información que quizá a alguno se le puede haber olvidado, que quizá uno consideró que no era importante y sí lo es. Entonces también es pertinente terminar con alguna pregunta de ese tipo. ¿Y a qué le vamos a preguntar al paciente? Preguntar o no, porque quizás si ya lo sabemos o si queremos corroborar. Quizás vimos y pasa que a veces llegan, ustedes saben, interconsultas que uno no entiende nada. ¿Cómo se llama? Uno le pregunta a la secretaria, por ejemplo, aquí en la clínica, ¿qué nombre le dijo el paciente? Porque entonces uno puede de repente necesita corroborar información, ya, pero no necesariamente preguntarla, pero debe ser parte de la historia clínica. Nombre, root, edad, sexo, ¿cierto? Raza, si corresponde, estado civil, si tiene hijos, qué edad tienen los hijos, no por copuchento, sino que, no sé, tiene un dolor lumbar y el dolor lumbar le da porque tiene que estar siempre con el hijo en brazo. Entonces son antecedentes que uno necesita saber para correlacionarlo con la patología, ¿ya?
ocupación que tiene, dueña de casa, trabaja, está cesante, jubilado, etcétera. Sistema de salud, y aquí es donde integra, no solo por preguntar, va a ser distinto si tiene, no sé, una previsión de Fuerza Armada, FONASA, ISAPRE, es carga de alguien, qué beneficios le aporta al sistema de salud, que todo lo que usted ve en su módulo de salud pública y que aquí lo vamos a usar, lo tenemos que saber. Por eso una vez hicimos el ejemplo, ¿cómo le explicaría a usted a un paciente los beneficios de FONASA B? Pues, ya es importante porque hay pacientes que no saben qué sistema de salud tienen ni qué beneficios tienen, ¿ya? Teléfono, dirección, importante para saber los traslados, o porque a veces uno debe comunicar al paciente, llamarlo, paciente, ¿por qué no ha venido? ¿Qué está pasando? Comunicarse con ella y necesita esa vía de información. Saber quién es su médico tratante, muy importante. Lo que nosotros debemos favorecer, no solo, como yo digo, por saber, pero uno quiere emitir un informe, quiere preguntar algo, puede ocupar esas vías. Ya nosotros aquí en la universidad trabajamos con muchos informes hacia la parte médica y cada vez hemos tenido mejor recepción de estos. Ya, entonces uno abre una puerta de comunicación. Muchas veces hace un médico que ni siquiera lo conoce a uno, pero uno le cuenta, esto hemos trabajado, esto hemos conseguido, aquí vamos con el paciente. El paciente necesita más sesiones, porque hemos llegado aquí, queremos llegar acá. Ya entonces es importante, si tiene dentro del mismo centro, comunicarse, o si no lo conoce, buscar cuánto tiene control, ya, le vamos a elaborar un informe. Ya son aspectos muy relevantes. Dentro de la anamnesis remota, antecedentes mórbidos. ¿Qué son antecedentes mórbidos? Por ejemplo, alguna patología crónica que tenga el paciente, es asmático, ya, pero ese no es su problema actual, quizás actualmente tiene otro, es hipertenso, tiene diabetes, tiene osteoporosis, artrosis, es obeso. Ahí sí, Andrea, don Ramón, ¿se me va algún ejemplo de esto importante que de repente uno no lo considera? Considerar, ¿ya? Porque Profe, sí, entonces los antecedentes mórbidos son las como patologías previas. sí, y por lo general son crónicas, como que el paciente las tiene por harto tiempo, ya algunas de ellas controladas, o quizás no, y por eso es importante saberlo, pero pueden estar influyendo en su cuadro actual o estar totalmente controladas. Ya, La epilepsia también, nos pasa mucho en niños. ¿ya? O puede que llegue también, puede ser que un paciente tenga alguna lesión neurológica, que curse con alguna patología respiratoria o con alguna patología musculoesquelética, entonces ahí uno tiene estos antecedentes, ya que le van aportando para el caso. En el caso que sea pertinente, preguntar ya estos aspectos, cómo fue, tiene algún antecedente gínico-obstétrico que sea relevante, ahí la palabra quizás es compleja, por eso uno le pregunta, no sé, paciente con dolor lumbar, y usted, su embarazo, cómo tuvo a su hijo. Uno busca también la forma de buscar un lenguaje que sea comprensible para ellos. Antecedentes quirúrgicos, todas las cirugías que pudo haber tenido, antecedentes familiares. ¿Sabe qué? Yo no tengo, y uno le da ejemplo al paciente, patologías como, porque si uno le pregunta mórbidos, quizás no todo entiende la palabra, pero uno le dice, ¿usted tiene antecedentes mórbidos? Como, por ejemplo, esto. El paciente dice, no, no tengo, pero mi mamá es hipertensa. Ah, es un antecedente familiar. ¿Ya? Sabe que me duele la rodilla, ¿tiene algún antecedente? Yo no, pero mi mamá tenía artrosis o mi papá. Entonces uno dice, ah, hay un antecedente ahí importante, ¿ya? Por eso son importantes las historias familiares. Hábitos, hábitos como por ejemplo cigarrillo, alcohol, hábito alimenticio, no porque uno vaya a ser nutricionista, ya, pero a lo mejor uno identifica algún aspecto que sea importante derivar, ya. Dentro de los antecedentes mórbidos se me olvidaba la depresión también, que es un aspecto relevante, ya que puede estar influyendo en cómo el paciente percibe sus dolores, su molestia el día de hoy. Hábitos como es sedentario, inactivo físicamente, el paciente juega fútbol una vez a la semana o hace alguna actividad, todos esos hábitos,
¿ya? Entonces también es importante ahí darle al paciente ejemplo, porque a lo mejor el paciente puede pensar que hábito es solo una cosa. Entonces, uno darle ejemplos a los pacientes. En el caso de las patologías respiratorias, es muy importante preguntar por alergias, ¿ya? No necesariamente si al paciente le duele un dedo va a ser relevante preguntar si tiene una alergia o si tuvo un antecedente ginecobstétrico. Y ahí es importante ver en qué caso va a ser relevante preguntar una cosa u otra. Ya no va a ser relevante siempre todo, ¿ya? Algún antecedente social, personal, familiar, ya que el paciente quiera contar, no sé, producto de esto, estoy con una licencia médica, no estoy yendo a trabajar, ya, o producto de estos antecedentes personales, un niño, la cuidadora no ha podido hacer sus labores, está ahí con una carga, no saben cómo manejarlo, todos esos antecedentes que pueden ocurrir y que a lo mejor uno lo pregunta como algo más que usted quiera contarme o cómo ha impactado a esto en su círculo y ahí a lo mejor uno puede llegar a estos aspectos. Y inmunización en caso que sea pertinente. ¿Ya? Como decía, no siempre va a ser pertinente en todos los casos, vacunas que pudo haber tenido el paciente, etc. ¿Ya? Eso en cuanto a la anamnesis remota. En cuanto a la anamnesis próxima, ¿por qué consulta al paciente el día de hoy? Fecha y motivo de consulta. Ya uno lo puede preguntar, corroborar, o si ya lo tiene ahí, quizás no sea necesario. ¿Qué le pasó? No sé, porque el mecanismo de lesión es como una pregunta que quizá a uno le cuesta entender, entonces uno pregunta, ¿qué le pasó a usted? Cuente, ¿ya? ¿Qué le dijo el médico? Y ahí uno dice, el diagnóstico, porque uno lo va a tener escrito, ¿ya? Pero uno quiere saber qué el paciente entiende de su diagnóstico. Por eso uno va preguntando. ¿Qué le dijo? Entonces, no me dijo nada en realidad, o me dijo que tenía esto. Y ahí uno se va haciendo una idea. ¿Qué exámenes tiene? ¿Le hicieron alguna radiografía? ¿Le hicieron algún estudio de conducción de la velocidad nerviosa? ¿Algún examen de sangre? ¿Alguna resonancia? ¿Algún ATC? ¿Qué exámenes? ¿Los tiene? Sí, muéstreme. Y ahí uno se va a otro lugar, los revisa la información, etc. No los tengo en la casa. Tráigalos. Ya uno le dice a los pacientes. ¿Cómo, en vez de preguntarle la evolución, cómo se ha sentido desde que empezó con esto al día de hoy? ¿Cómo ha cambiado? Porque también puede pasar que el paciente fue hace, no el día de ayer a atender, sino que pasaron quizá algunos días, ¿ya? O tiene una patología crónica y que tiene dolores intermitentes, aparecen, desaparecen, etc. ¿Ya? Viene a continuación un ejemplo escrito. Ya les vamos a dejar un ejemplo escrito, pero queremos dar paso antes de ese a un ejemplo más práctico. ¿Alcanzamos, Andrea? ¿Sí? Ya. Entonces, mire, vamos a ejemplificar acá dos anamnesis. ¿Ya? No les, la idea es que ustedes a través de esta representación que va a ser Andrea con don Ramón, yo no les voy a dar más antecedentes, ustedes identifiquen aspectos correctos desde la comunicación, desde la información que se realizaron en esta anamnesia entre ellos dos, aspectos que ustedes consideren correctos o adecuados y aspectos que ustedes consideran no adecuados y cómo los mejorarían. Ya como que digan, no solo, sino yo lo hubiese hecho de esta forma. Ya como que no entreguen ahí la solución. Ya. Lo hago, ya, como lo habíamos planeado. Incorrecto, Sí. ya. La Andrea va a ser la kinesióloga y don Ramón es el paciente. ¿Ya? Voy a apagar mi micrófono para no interferir en nada. Estábamos hablando, bueno, con el paciente. Buenos días, don Ramón, ¿cómo está? Buenos días. Oiga, ¿me corrobora sus apellidos que tengo por acá? ¿Cuáles son? ¿Y no los tiene ahí en el papelito, No señorita? lo entiendo, no lo entiendo, don Ramón. Oiga, ¿usted así siempre huraño o conmigo nomás? ¿O se levantó con el pie izquierdo? Ah, es que muy temprano, señorita, me levanto más tarde yo. Chuta. Ya, Eh, ¿cuáles son sus apellidos? Valdés Moya, pero Valdés con S. Ya.
Gracias, ahí sí se entendió. Oiga, ¿qué edad tiene usted? Se ve harto joven. Nunca tanto, no todo lo que brille es oro, señorita. Tengo 65, 65 ya y estoy todavía está viejito ya. trabajando, jubiló. No, ya estoy jubilado ya. ¿Y a qué se dedicaba antes? No, yo trabajaba en una oficina. ¿Y qué hacía en la oficina? que- Ordenaba, estaba Lo en el que computador. hago los papeles no, oiga, que lo mandan a uno para un lado, para otro. No, pura lesera, no. Ya me Pero aburrió. leía los papeles, los firmaba o los llevaba. No, solo llevar papeles, no hay nada más. Ah, ya. Oiga, ¿y usted llegó caminando en autito acá a la No, clínica? me vinieron a dejar, en la casa no me dejan hacer ni una cosa. ¿Y quién lo vino a dejar? Mi hijo, ¿Y su hijo está afuera más o lo que se fue? alega, porque no se fue, si te alega, porque tiene que andar conmigo para arriba y abajo. No, que ya ¿Y unos usted vive viejos, muy lejos? sí, vivo al otro lado ¿Al otro lado de qué? de la ciudad, pues señorita. Al otro lado de Talca. ¿Y para qué lado? Para allá, para el lado sur, por el Para lado de la Maule, como para allá, Florida. ¿o no? Ya, cayéndome al lado de Maule ya. Ah, ya, qué bien. Oiga, don Ramón, ¿y usted qué? ¿Por qué viene? Porque el doctor dijo que tenía que venir a verla. ¿Y qué le pasó? ¿Qué No, fue al doctor? me caí, dice que me fracturé la espalda, dice, no tengo idea, yo me duele, ¿no? ¿Y lo operaron? Sí, pero no sé qué me hicieron. ¿Y hace cuánto se cayó? No, hace como unos 8 meses, un año. Harto, harto ya. ¿Y es la primera vez que viene acá el kinesiólogo? Sí, es que antes no, nadie me dijo nada. Oiga, ¿y usted camina bien? ¿Puede hacer sus labores bien? ¿En la casa? Sí, yo hago todo, pero igual en la casa puro me hinchan nomás. No, entre mi señor y mi hijo ahí, no me dejan hacer ni una cosa. Parece que uno ya es estorbo ya. Oiga, no se tire tan al suelo, pues qué tanto estorbo. Sí, que uno ya viejo, jubilado, no sirve para ni una cosa, más encima no se puede mover bien. No, un cacho. Oiga, don Ramón, y ya que dice usted que no se puede mover bien y todo, ¿tiene otras enfermedades o solo lo de la espalda? Por ejemplo, ¿tiene problema de la presión? Muy bueno para los Sí, dulces, se los evita, mire, le dijeron que no comiera. mire, dicen que tengo la presión alta, que no puedo comer dulce porque no sé, esa cuestión como el azúcar en la sangre, la tengo como rara. O la diabetes, dice usted. Esa misma cuestión es, esa misma. Eh, ¿Y toma y pastillas para eso? algo en los riñones también. Sí, tomo hartas pastillas, tomo como un 100 pastillas al día, señor. Oiga, ¿y trajo las pastillas o alguna hojita con el nombre de las pastillas? No, no me pasaron ni una cuestión, yo ni sé qué cuestiones son, pero yo sé que son hartas, mire, unas grandes blancas, unas más chiquititas, rojas, otras blanquitas, de todos colores. ¿Y cómo sabe cuándo tomarse todas esas pastillas? ¿Su señora lo Ah, ayuda? ¿Su hijo? ¿Quién lo ayuda? ahí andan todos, te tomaste las pastillas, te tomaste las pastillas. Ah, puro hincha, no, no, son una, no, Oiga, así ¿y que usted vive con su señora y cuántos hijos? con uno solo, Con uno solo. por ¿Y suerte, cuántos tiene? tres. Tres, con uno de ellos. ¿Y ese hijo sale todo el día a trabajar o se queda ahí con Sí, usted? pues si tiene que ir a trabajar, O sea, se quedan solos con su señora todo el día. sí. Súper. Yo creo que por ahí, ¿o no? O seguimos, Daisy, porque si no podemos seguir todas. No, yo creo que ahí ya tienen hartas cosas que pudiesen identificar. Yo fui anotando algunas que espero que ellos pudiesen transmitir un Grammy para don Ramón, dice José.
como, como actuó don Ramón, son muchos pacientes así. Claro. Es algo habitual que uno se encuentra, sobre todo con los pacientes ya más añosos. Y entre medio, la verdad que siempre están preguntando, ya, señorita, ¿y qué me van a hacer? Y para qué tengo que hacer todas estas leceras? Es lo que ellos preguntan. Disculpen, antes de que sigan, me tengo que retirar. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Que vaya bien, Andrea, que salga todo bien. Gracias. Entonces, ya pues estamos en el chat y aquí, ¿qué encontraron negativo, positivo, eso negativo? ¿Cómo creen ustedes que se pudiese mejorar? Obviamente, saquemos el aspecto que esto fue una anamnesis online, ¿cierto? Tratemos de obviar eso de nuestra mente y enfocarnos en la comunicación, en la forma de preguntar, en la respuesta que se lograba con el paciente, en cómo se encaminó la conversación. ¿Qué aspectos reconocen ustedes, muchachos? Yo creo que supo abordar súper bien al paciente, porque a pesar de que era esquivo para dar la respuesta, lo buscó hasta que encontró lo que en sí necesitaba, la información que necesitaba. ¿Ya? Pero, mire, fíjese usted, cuánto conversación tuvo y eh, pudo hacer en ese rato, con esta comunicación con el paciente, rescatar toda la información que vimos de la anamnesis. ¿Fue eficiente en el tiempo a través de la conversación que logró con el paciente? Porque uno dice, faltaron cositas por saber, ¿cierto? Entonces lo abordó bien, pero el paciente le ponía ahí un obstáculo para que ella pudiese haber recabado más información, ¿cierto? El paciente ahí dominaba muchas veces la situación, lo que él quería decir, donde tenía la personalidad un poquito fuerte, y a veces el tiempo es importante, ¿ya? Aquí nos dice Valentina, a veces se anteponía la respuesta del paciente y las preguntas eran muy seguidas una de otra. Efectivamente, yo también tenía anotado dentro de esos aspectos. Era como que el paciente respondía de repente cosas importantes para él, como nadie me toma en cuenta en la casa. Y ella no hacía ningún y pasaba a la otra, como que ella tampoco lo estaba tomando mucho en cuenta en la respuesta que le daba. Ya entonces como que el paciente ahí quizás por eso no se relajó en su relato. Así que bien, Valentina. Jocelyn Profe, dice, el paciente al no saber mucha información se puede contactar con el médico o la esposa o consultar su ficha para saber su operación y medicación. Bien, como que el paciente efectivamente uno se da cuenta que él no manejaba ciertos términos, a pesar de que tenía este problema del azúcar, que quizás lo tenía hace mucho tiempo, y de hace mucho tiempo él no sabe explicar lo que tiene. Entonces, faltó ahí una etapa previa, ¿cierto?, donde uno se informara y decir, don Ramón, yo estuve revisando su historia clínica y a través de ella yo pude ver que a usted le han hecho estos pasos. Entonces, bueno, lo que dice, si Jocelyn quiere hablar, dele no. Levantó la manito, ¿cierto? O yo la vi nomás. Sí, no, Alejandra, perdón, Alejandra. Hola, O profe. Yo anoté que primero no se presentó la profe, em, después que lo trató de huraño y eso a algunos pacientes los puede hacer sentir como extraños, como demasiada confianza. Después al decirle que se veía más joven, hay personas que a mí me ha pasado que como que se enojan porque uno les dice que se ven más jóvenes. Em, y que el paciente se veía muy negativo con todo lo que contaba y en ningún momento le pregunta que por qué está siendo tan negativo. Y no se centra en la psicología del paciente. Eso.
Muy buenos aportes. De hecho, yo también lo había notado como algo que es importante que ustedes identificaran. Así que súper bien. Efectivamente, no se presentó, ¿ya? No se presentó la kinesióloga, ¿cierto? Eso es grave, ¿ya? Que uno no se presente y que el paciente no sepa con quién está hablando es un aspecto grave. Efectivamente, emitir un juicio de la personalidad del paciente tampoco es correcto y obviamente, cierto, Andrea lo hizo con su qué para que ustedes pudieran identificar esos aspectos. Bien, súper bien, gracias por su intervención. A ver, Francisco dice, el paciente más que nada retrasó en tiempo o no se lo orientó bien, ¿cierto? Porque yo tengo el dominio, entonces el paciente no puede retrasarlo a uno tiene que orientarlo en ese sentido. La kinesióloga lo supo llevar bien y obtenía la respuesta, claro, pero podría haber sido más eficiente en el tiempo. Le doy al tiro la mano, José. Valentina, yo creo que el lenguaje no fue tan adecuado en algunas ocasiones. Me pasaba lo mismo que usted. Como que uno puede enseñar al paciente a través del lenguaje que usa. Profe, yo creo que a veces los usuarios actúan así debido a que tienen algunos problemas en ese instante. Puede ser que actúen así o puede ser que quizás tengan experiencias que no hayan sido tan favorables. Puede ser. Faltó identificar el sistema de salud del paciente. ¿Cierto que faltaron cosas de la anamnesis que eran importantes? Y ahora le doy la mano a Josefa. Profe, ¿Sí? ¿cómo hacer en el caso de don Ramón que él llegó siendo esquivo con la kinesióloga? Porque él de primer plano, bueno, quizás que le había pasado previo a la atención, pero em, no, como que no aportó de una buena, o de una forma correcta ay, no sé cómo explicarlo, No, pero se le entiende. a la consulta. Sí, se le entiende, sí. Y aquí yo me voy a tomar de su pregunta porque tenía anotado algo que quería preguntarle también a don Ramón para que nos transmitiera de su experiencia clínica, si le puede responder a Josefa y también que usted desde su experiencia nos diga cuál cree usted, cuál ha sido su clave, porque la forma de la anamnesia es algo como que uno va puliendo en el tiempo, como que va aprendiendo cómo hacerlo y decirle aquí, aprovechando, ¿cierto? Que ya quizás más adelante no vamos a tenerlo para tener esta experiencia. ¿Cuál cree usted que es la clave para hacer una buena anamnesis y manejar estos casos? Es complejo, yo creo que uno se adapta frente a la primera respuesta que le da el paciente. Cuando el paciente responde tan arisco, ¿no es cierto?, tan distante, de malas ganas, poco más que lo obligaron a ir al tratamiento, hay que partir por ahí, empezar a averiguar algunas cosas de base. Eh, ¿Por qué está en esas condiciones? Y que es lo que él percibe, un poco lo que yo le decía a Andrea, ¿no es cierto? La percepción de que el paciente se sentía viejo, se sentía que ya no servía, que ya era una molestia. Entonces por ahí hay que entrar de repente, ¿no es cierto?, trabajando sobre esos puntos. Pero es muy complejo tener una receta en este tipo de casos. Simplemente uno, con las primeras dos preguntas que hace del cómo saluda, cómo me presento, cómo el paciente me entrega la primera respuesta, allí uno tiende a percibir frente a qué características básicas tiene ese paciente. Y allí se adecúa a esa condición. Por eso, un poco lo que les decía la profe Daisy, es tan importante la entrevista inicial o esta evaluación inicial que uno hace, que es donde uno tiene que establecer este primer contacto y poder entregar
de alguna manera un cierto grado de confianza de que usted lo va a poder ayudar en algo. Y eso es lo potente de lograr en esta entrevista ese nivel de relación con el paciente. Yo no me atrevería a decir, mire, tiene que actuar de tal manera. No. Creo que cada paciente va a ser distinto. Es muy complejo. ¿Ya? Me han sucedido cosas muy especiales. En alguna ocasión, ¿no es cierto?, llega una mamá a verme con su hijo pequeño, de haber tenido unos 6, 7 años, y el niño entra con la mamá, se suelta de la mano y se va y se instala en un rincón, digamos. Piense qué posibilidades de llegar a tener algún grado de comunicación con ese niño, ¿ya? Y el paciente era el niño, no la mamá, digamos. Entonces ahí uno tiene que entrar a adaptarse, a conversar con la mamá, ir acercándose al niño lentamente, buscar algo que lo pueda atraer, con el cual pueda entrar en una primera conversa de a poco, sin ir en nada en relación al tratamiento ni cosa que parezca. Entonces uno se adapta dependiendo la situación. Eso. Sí, sí, eso es súper importante. Lo que hizo don Ramón, solo recalcar eso, que quizá en este paciente era necesario guardar el esquema y decir, ¿qué le pasa? Darse tiempo que el paciente diga, me molestó esto, me molesta, y después de eso, el paciente inmediatamente, y uno puede retomar la conversación. Como no necesariamente tiene que preguntar en el orden, ni seguir ese orden. Hay veces que uno va a cambiar el esquema y después va a poder volver y retomar la decisión en un escenario más tranquilo. Porque el paciente que simuló don Ramón hoy día son pacientes que existen, no es algo que sea alejado. Entonces, coincido totalmente con esa capacidad que debemos tener de adaptarnos. Voy a leer lo que dice en el chat. René, según yo, el que le dijo que le duele la espalda es muy general. Claro, dentro de la anamnesis, ¿cierto? Uno le pregunta al paciente qué le pasó y él le puede decir no duele la espalda y después uno puede, existe una evaluación que se llama evaluación del dolor, que es mediante una entrevista, donde uno le dice, ¿qué le duele? ¿Cómo le duele? ¿Cuánto le duele? ¿Qué le alivia? ¿Qué le aumenta? Y ahí uno después la idea sería en ese punto que le dijo, don Ramón, usted me dijo que le dolía la espalda. ¿Ya? Yo le voy a hacer unas preguntas en relación a ese dolor de espalda que usted me acaba de comentar. Entonces ahí uno toma ese aspecto y lo trabaja. Después dice, yo creo que también es importante el hecho, claro, quizás pasó un año y por eso quizás sería importante preguntar, ¿qué le pasó? Ya, y ahí a lo mejor que él me cuente, no, es que estoy molesto porque me duele hace un año, he consultado, o no quería venir, en realidad yo no quería venir, quería quedarme en la casa y que el paciente como que se pudiera decir. Coincido, Dania dice que quizás fueron palabras, quizás el paciente puede tomarlas como insulto que le diga que sea huraño. Si es un paciente, claro, que tiene una personalidad difícil, quizás puede decir, yo no le voy a aceptar que usted me diga que soy un huraño. Quizás puede pasar, entonces es importante antes no emitir juicios y darle el espacio mejor para que el paciente pueda explicarnos qué es lo que le pasa. Y Marisol dice, faltó comprobar información. Sí, faltó. Yo quiero decir que faltó algo que es muy importante. La anamnesis debía haber partido de esa entrevista, como ustedes dijeron, buenas tardes, don Ramón, buenos días, buenas tardes, lo que sea. Mi nombre es tanto, ¿cierto? Y faltó algo súper importante. Don Ramón, esta es nuestra primera atención. Nos vamos a ver harto tiempo los dos. Ya vamos a trabajar, dependiendo de la interconsulta, este tiempo, quizás vamos a trabajar más, y es súper importante que nos conozcamos, que usted me conozca a mí, que yo lo conozca a usted, y para ello yo le voy a hacer unas preguntas, ¿ya? Para que usted me cuente qué es lo que le pasó, quizás algunas preguntas un poquito más atrás de su historia, y a través de esas preguntas yo voy a poder entender. ¿Por qué usted dice aquí que a usted le duele la espalda?
Entonces nos vamos a conocer, vamos a conversar y después de esa conversación yo lo voy a evaluar. Y después de eso, en conjunto los dos, vamos a hablar de su tratamiento. Entonces el paciente le bajan un poquito la revolución. Y eso es algo que faltó. ¿Se acuerdan que yo les dije que era muy importante explicarle al paciente? Entonces en esa explicación, yo no solo le explico, sino que lo involucro. Le digo, vamos a trabajar de esta forma, usted me va a contar, este va a ser el aporte que usted me va a hacer y este es el aporte que yo le voy a hacer, después vamos a conversar y vamos a definir en conjunto lo que vamos a hacer. ¿Ya? Sí, faltaba la explicación. Y entonces uno queda al ambiente, en vez, imagínese primero, ¿cómo está? Oiga, ¿está enojado? No, a mí me dicen eso, yo me enojo el doble. No, yo soy palito de fósforo, prendo al tiro, me enojo. No, si quieren verme enojado, me va a ver enojado y me voy a enojar. Entonces, es importante esa explicación. ¿Qué también faltó al final? ¿Quiere contarme algo más, cierto? Lo que decíamos. De todo lo que usted me conversó, ya uno le dice, va diciendo al paciente, me voy haciendo una idea clara. Pero ¿sabe qué? Me faltó quizás esta parte. ¿Me podía contar más de esto? O esta fecha no me queda clara. ¿Me la podía aclarar? Y si el paciente le dice, no me acuerdo, ya no importa, y uno va, le pregunta, ¿está su hija, alguien que no me pueda dar? ¿O usted me la trae? Porque de repente pasa, estoy tomando una pastilla y no me acuerdo. Tráigamela la próxima sesión y me la muestra. ¿Ya? O al final decir, ¿quiere contarme algo más? O don Ramón sabe que es súper importante para mí que usted me diga, ¿qué espera de la terapia? ¿Qué espera usted del trabajo que vamos a realizar en conjunto? Ya entonces ahí el paciente, puede ser también que el paciente siga enojado y diga, no espero nada. Yo vine porque me obligaron. También puede pasar. Ya, pero ahí con el trabajo y con los resultados eso puede ir cambiando. Pero independiente del ánimo y de la predisposición que tenga el paciente, nosotros no podemos cambiar. O sea, debemos presentarnos, debemos explicar, debemos involucrarlo, debemos recabar la información y debemos darle espacio para que él nos cuente. ¿Ya? Entonces eso es importante. ¿Ya? Eh, Creo que no me queda nada. ¿Les queda alguna duda, don Ramón, algo que aportar? No, me parece que han ido tocando la mayor parte de lo que debiera ser. Chiquillos, si se fijan, es mucha, pero mucha la información que usted rescata entre 5 y 10 minutos. Usted se entera o debe ser capaz de enterarse y hacerse una visión de la vida de esa persona en un tiempo muy pequeño y por lo tanto es un tiempo que tiene que aprovechar al máximo. Y si no logra tener un buen contacto con ese paciente, no se apresure porque usted está apurado y tiene que ir a ver otro paciente. Tómese el tiempo para conectarse lo mejor que pueda con el paciente. De lo contrario, lo que usted haga con ese paciente no va a servir, porque él no está dispuesto a colaborar ni a ser parte del tratamiento. Por lo tanto, no sirve. Así que en ese sentido, hacerles presente que cuando dicen, no, si es la anamnesis, no, pues si están en eso, hay que hacer unas preguntas y chao. No, muchas veces la parte más importante del tratamiento es una muy buena anamnesis, porque eso lo va a orientar a usted cómo dirigir su tratamiento. De lo contrario, va a andar dando palos de ciego. Sí, Eso. y si tiene las diapositivas, tengo acá una pauta, quizás su anamnesis va a empezar de otra forma. Muchas veces uno le pregunta al paciente cuando llega, uno le dice, señora María, buenos días, ese es su nombre, ¿cierto? Aquí lo tengo escrito, me presento, mi nombre es Daisy, yo voy a ser su kinesióloga hoy y el resto de las sesiones más adelante. Vamos a pasar a un box que tengo preparado para usted, para que podamos conversar, usted me cuente ciertas cosas, yo le voy a preguntar otras que quizá a lo mejor a usted se le va a olvidar decirme
y pasemos. Y a lo mejor uno en vez de va a empezar a decirle nombre, edad, uno le va a empezar con una pregunta abierta, ¿cierto? Como decía, que esa pregunta abierta va a ser, cuénteme, ¿cómo está usted? Y la pregunta es decir, si el paciente tiene mucho dolor, mal estoy, pues porque me duele aquí, me duele acá. Entonces uno se va a dar cuenta que el esquema que tenía va a ir respondiendo arriba, abajo, la deja al paciente que hable y después le dice, le entiendo súper bien, señora María, pero me quedan algunas dudas después de que quizá ella habló mucho, me quedan algunas dudas de su relato, se las voy a preguntar de manera puntual para que podamos definir ciertos aspectos importantes, como por ejemplo, y ahí uno va a lo mejor haciendo, a eso se refiere con preguntas cerradas, ¿ya? Profe, mi duda siempre Daisy, es si decir señora o señorita. Ah, vale, sí. Daisy, yo creo que la pregunta de Valentina es súper, súper buena. Primero, nunca, nunca, nunca no tutee a los pacientes. Use el señora, señorita, señor, usted. Siempre, no lo trate inmediatamente, ¿cómo está Juan? ¿Cómo está María? No, no haga eso. Mantenga un lenguaje llámelo formal, ¿ya? Y el decir señora, señorita, señor, es una muy buena opción. Y después, ¿usted cree que usted le ha pasado esto? ¿Usted qué me puede contar de esto? ¿Qué le parece a usted que partamos por esto? Es una forma de que usted establece una relación con el paciente, pero tiene una distancia mínima básica. Y eso es muy importante. Sí, y con Así respecto a que, eso, a uno le ha pasado porque de repente dice, señora María, ¿cómo está? Señora o señorita, para no, quizá ahí, para no, sí, y a uno le dice, y ella le dice, no, señorita, ah, ya, pasemos. Entonces puede preguntar ahí, pero como dice don Ramón, esa primera, el lenguaje, es decir, quizás dependiendo de la edad, quizás seleccionar entre el señor y señorita, y preguntar. Y quizá algunos dicen, no, por favor, llámame solo, si el paciente ahí da la opción, llámame solo María. Y ahí uno dice, bueno, si ya me lo está pidiendo y me dio la palabra, también hay que dar espacio al paciente por si tiene dudas. Claro, algo que no le, súper importante, algo que no le quedó claro, que quiera que le explique de nuevo o quiera que trabajemos más adelante, vi que quizá usted no entiende muy bien qué significa que tenga este problema de azúcar, le gustaría que lo conversáramos, yo se lo explicara en la siguiente sesión, por si me ejemplo. convida un dulcecito, lo conversamos, pues. Mire, quiero mostrarle lo que sigue en la clase, esto ya es lo último. Después, yo aquí en la clase les dejo un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, nombre, ahí están iniciales, edad, a qué se dedica, estado civil, previsión, domicilio, que esto todo, después usted cuando entregue el informe que vamos a elaborar y que le vamos a explicar, usted va a tener que crear una anamnesis así, escribiéndolo en los antecedentes o puede presentarlo en un párrafo, quizá a lo mejor a usted le queda más narrar, paciente de iniciales tanto, de edad tanto, pueden ser ambos formatos como usted le acomode más. El anamnesis, motivo de consulta, dolor en su tobillo derecho, dificultad para caminar. Es el motivo de consulta, no el diagnóstico. El diagnóstico tiene un esguince de tobillo grado 2. Ahí hay una cirugías, enfermedades, exámenes complementarios, etcétera. Ahí está como descrito para que usted después lo lea un ejemplo, ¿ya? Otro antecedente, relatos varios, la segunda vez que sufre un esguince de tobillo y todas han sido en la calle mientras caminaba con un zapato taco alto. ¿Qué siente? Siente dolor. ¿Por qué? Siente el pie grande, caliente y no puede apoyarlo con seguridad. Eso es lo que relata el paciente. Por lo tanto, yo no lo describo en un lenguaje técnico, eso es lo que él me dijo y lo describo así. Problemática, problemas. Desde ahí, esto es algo que se los voy a mostrar así, pero lo quiero explicar hasta dónde llegamos con ustedes. Después que uno tiene la anamnesis, uno hace una evaluación y esa evaluación sale problemas.
que esto es algo que nosotros empezamos a ver en tercero con ustedes. Los problemas kinésicos, por ejemplo, para que usted solo vea cómo los relatamos. Si el paciente tiene dolor, disminución de la movilidad, en el caso del área musculoesquelético, en el caso de respiratorio, disminución de la ventilación, en el caso de respiratorio, musculoesquelético, neuro, quizá algún aumento de volumen, en el caso del aparato respiratorio, aumento de secreciones, en el caso de músculo, disminución de la fuerza muscular, en el caso de respiratorio, aumento del trabajo, varios problemas. Pero lo que nosotros les vamos a pedir a ustedes no es que llegue a este nivel, es que usted arme una historia clínica en donde, de acuerdo a la epidemiología, que el tutor lo va a guiar en eso, usted diga, a mí me tocó el área musculoesquelética y yo leí, profe, de acuerdo a la estadística, esta patología es súper frecuente en esta población de chilenos. Y nosotros queremos crear un caso que el diagnóstico sea este. Y la epidemiología dice que esa patología afecta principalmente a las mujeres o a los hombres en tal rango de edad. Entonces ahí usted va creando su caso desde la literatura, ¿ya? El problema que nosotros les vamos a pedir que usted identifique es de la estructura. Por ejemplo, no sé, nosotros vimos que la artrosis de rodilla era una patología frecuente en los adultos mayores, principalmente en las mujeres, no sé, entre tal edad. Entonces nosotros vamos a crear ahí. Y nosotros anatómicamente vimos que la artrosis afecta a la articulación de rodilla, que está compuesta por la superficie articular del fémur, por el cóndilo, por los platillos tibiales, por la patela. Entonces, anatómicamente, lo que se afectó en la paciente, lo que se afecta es esto. Lo que le pasa histológicamente, el cartílago se compone de esta estructura histológica, microscópicamente. Entonces, anatómicamente, esa rodilla está diseñada para hacer esta función. Si esa función anatómica se afecta, el paciente va a tener problemas como, por ejemplo, en actividades que tenga que flectar y extender su rodilla, como por ejemplo al paciente le duele para caminar, le molesta para subir y bajar una escalera, le molesta para barrer porque ella principalmente ya está en su casa. Entonces nosotros esperamos que usted identifique, por ejemplo acá en este caso que era la estructura anatómica. La estructura anatómica tiene macroscópicamente esta función, microscópicamente esta función. Y en esta patología, si esa estructura anatómica se pierde y anatómicamente tiene esta función, esa función se va a ver alterada. Hasta ahí, ¿me entiende? Pero no que usted diga, el paciente kinésicamente se le hacen estos ejercicios, este tratamiento, no. Eso es para tercero, para cuarto. Nosotros esperamos que usted integre la anatomía y que sepa cómo una función anatómica, si se pierde, va a desarrollar estas complicaciones. Por ejemplo, en el esguince de tobillo lo que se afecta es el ligamento que da estabilidad. Lo que hace un ligamento es dar estabilidad a la articulación. Anatómicamente ese ligamento va de aquí a aquí. Esta es su composición histológica, fibroblastos, matriz extracelular, este colágeno tiene. Si se rompió y daba estabilidad, ¿qué va a pasar con ese tobillo? Va a estar inestable. Y ese tobillo hace actividades de flexión, extensión, inversión y eversión. Cuando camina, porque cuando camino yo hago flexión dorsal, flexión plantar. Entonces se le va a afectar la marcha. Ese es el camino que nosotros esperamos que usted llegue a hacer en primero. No que busque la anormalidad, sino que entienda que si una anatomía normal se pierde, se afecta la función, ¿ya? Y por eso está detrás la historia. ¿Se entiende, muchachos? Igual esto lo vamos a reforzar. La próxima clase vamos a ver un ejemplo de cómo si se pierde la anatomía normal, se afecta la función, para que usted vaya captando cómo debe ligar estos conceptos de sus módulos de primero, ¿ya? ¿Se va entendiendo el producto final? ¿Algún dedito, algún micrófono, algún chat? ¿Sí? Ya. Hay varios deditos por ahí arriba. Entendido. Ya. Va a ser entretenido hacer esto porque nos vamos a acercar a la kinesiología desde las ciencias básicas. Y usted va a entender que todo lo que estamos viendo en primero le sirve desde ya para ir entendiendo lo que pasa con las alteraciones de nuestro cuerpo y con la rehabilitación.
Y así que ahí para que vamos marcando el camino. Entonces el próximo jueves nos vamos a juntar con el kinesiólogo invitado, ¿ya? Y el próximo viernes, así lo vamos a ir haciendo la mayoría de los días. Jueves invitado, viernes trabajo de tutoría, y algunos días vamos a trabajar jueves y viernes tutoría. El viernes entonces le vamos a mostrar los grupos, el tutor, y vamos a empezar a trabajar y vamos a integrar la anatomía normal, alterada, función, ¿ya? Eso. Entonces estaríamos listos por el día de hoy. Voy a dejar de grabar.